Hola, quiero compartir con ustedes lo que me ha pasado esta semana. Esta última semana ha sido un poco agitada en cuanto a las experiencias que he tenido. Al principio de la semana tuve un sueño, uno de esos sueños tipo paralizante. Y bueno, cuando me desperté, pude despertarme, hice unas oraciones y después pude estar más calmado. Pero justo el día de ayer tuve un sueño. Tuve un sueño en el que yo estaba de cara hacia el anfiteatro de un templo, hacia la imagen de Jesús. Y Jesús estaba en una parte, ¿no?, donde estaba la cúpula, una media cúpula. Y él estaba ahí, su estatua estaba ahí. Y de pronto, esa cúpula que estaba pintada de blanco, yo podía escuchar que la gente estaba detrás mío y estaba orando. Cuando de repente apareció una sombra en esa media cúpula, que era claramente nítida debido al contraste. Era una sombra de un soldado. Se veía la silueta de un soldado con una metralleta, una especie de metralleta en los brazos, y esa sombra empezaba a moverse, a crecer en tamaño, y la gente se asustaba, y yo también me impresioné al ver esa sombra que se movía de una forma inexplicable, y cómo crecía en tamaño y se movía en toda la pared de esa cúpula. Y bueno, ese fue el sueño que tuve. Y también esto me recuerda a un sueño que tuve hace muchos años. Ya casi lo había olvidado, hace quizá 10 años o más. Sucede que en mi ciudad existe un río que se llama Shulcas, acá en Huancayo. Y ha acabado, pues, tiene una quebrada muy profunda. Ha creado casi como un cañón, ¿no? Entonces, de la superficie, el río está, digamos, unos 80 metros hacia adentro. Y en una parte de su recorrido hay un puente que baja unos 40 metros, cruza el río y ahí vuelve a subir. Y justamente mi sueño era en esa zona en la cual yo tenía que cruzar este río. Es un sueño de hace mucho tiempo. Y cuando yo quería cruzar ese río, en mi sueño me decían que el río se había rebalsado. Y yo podía ver que el río había crecido como 40 metros. O sea, era un río que es un río eh, que sirven ahí para desagüe prácticamente, pero en mi sueño el río había crecido quizá 30, 40 metros en altura. Y sobre el puente ya no había tal puente, sino que había unos troncos que habían colocado. Y bueno, en mi sueño vi como que llenan las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde más o menos, pero la escena era muy oscura y recuerdo que el agua estaba allí casi al borde de estos maderos, de estos troncos que estaban allí, de un puente improvisado, y que yo tenía mucho miedo de cruzar. Mm, el primer sueño creo que habla claramente sobre un acontecimiento bélico que quizá suceda dentro de poco, algún tipo de guerra o conflicto. Y el segundo sueño que les he contado, que es de hace mucho tiempo, quizá se refiere a algún cambio geológico, climático, que haga que este río, por ejemplo, cambie tanto, ¿no? Porque actualmente tiene un caudal muy pobre, pero en mi sueño su caudal era inmenso, era grande. Y bueno, esta semana me he estado recordando todas esas cosas, me ha pasado eso, y cada vez pareciera que estoy dentro de un ataque espiritual, ¿no? Así que me he empezado a rezar. Creo que es el único recurso que existe. Eh, También he estado percibiendo nubes en mi ciudad. Nunca habían habido esas nubes. Sabía que estaban en Estados Unidos los chemtrails. Sabía que habían chemtrails en Estados Unidos. Pero esta semana ha aparecido el primer chemtrail acá. Y, y bueno, algunos amigos lo han notificado, pero he estado practicando
orando contra estos chemtrails, porque al parecer son estelas químicas que contienen algo más que químico, algo más malvado quizá, y buscan obviamente estas personas amedrentar o influir sobre la gente a través de estos chemtrails. Quería hablar un poco acerca de estos chemtrails que nunca había habido acá en esta ciudad, en el centro del Perú, pero que lo que he estado viendo, investigando, es que son nubes químicas que al parecer también contienen entidades demoníacas. Así que son nubes que con cierta inteligencia ustedes pueden ver en el cielo, mientras que hay nubes que son redonditas con forma de algodón. Hay otras nubes que toman formas sinuosas, tienen una forma muy errática, como la raíz de una planta, ¿no? Son nubes extrañas y que es posible orar en contra de ellas, simplemente pidiendo en nombre de Yahushua, que yo aprisiono en nombre de Yahushua a toda entidad malvada en esta nube. Y como hay muchas entidades, no tiene que invocar el nombre multiplicado. De repente yo aprisiono 70 por 70 por 70 por 70 por 7 veces el nombre de Yahushua sobre esta nube o sobre aquella nube, y enfocándote sobre esta nube puedes disiparla. Yo he estado haciendo la prueba y sí me ha resultado. Ya voy a subir algún video. Estos chemtrails son nubes con cierta inteligencia porque son entidades, son espíritus, son los espíritus del aire, de los que hablaba Pablo en la Biblia, ¿no? La potestad del aire. Así que bueno, hay muchas entidades demoníacas en nuestra atmósfera actualmente, y esto hace que la gente se sienta desgastada, tiende más fácilmente hacia el pecado, y, y también hay entidades pues que succionan la energía de las personas. Así que si te sientes cansado, si te sientes muy tentado hacia cometer pecados, es por el efecto de estas nubes. Actualmente estamos siendo bombardeados con todo esto inmisericordiamente en todo el mundo, y hay que estar preparados, hay que estar orando, incluso orando contra ellos, porque están acá para ponernos a prueba en todo esto. Ha sido una semana muy agitada, muchas cosas han pasado a mí como persona, y también a mi ciudad, cosas que nunca había visto. Entonces es tiempo de ponerse a practicar, a rezar, practicar la guerra espiritual y a fortalecerse. Bien, yo espero que esto, no quiero infundir el temor, no quiero infundir el miedo, simplemente son cosas que a uno le pasan, sueños que uno tiene, pero a veces estos sueños van más allá de eso, y dadas las condiciones, las cosas que pasan, obviamente el Señor nos trata de advertir de cosas que están por venir. Muy bien, eso es todo, nos vemos.